vamos a abrir el debate para discusión y preguntas. Si mientras tanto, mientras las presentaciones surgen preguntas, se pueden volcar y poner en el chat, que después al finalizar las presentaciones las podemos contar y preguntar. La primera presentación es experiencia en oncofertilidad en un grupo de trabajo en Argentina. Va a estar a cargo de la doctora Mercedes Morisi, que es médica pediatra, hematóloga y oncóloga infantil del Hospital Alejandro Posadas. La segunda presentación va a estar a cargo de la doctora Karina Maidana. Karina es médica pediatra, endocrinóloga infantil, miembro del equipo de preservación de fertilidad del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, miembro fundador de la Sociedad Argentina para la Preservación de la Fertilidad, y la presentación es preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer en etapa infanto-juvenil. Y por último, la tercera presentación es la Ley de Preservación de Fertilidad en Uruguay, que va a estar a cargo de la doctora, Dana Kimmelman, es médica ginecóloga de la por la Universidad de la República de Uruguay, tiene un máster en reproducción obtenido en Northwestern University de Chicago, y la doctora Fabiana Morosini, que es coordinadora del Centro Hemato-Oncológico Pediátrico del Hospital Pereira Rosell, Fundación Pérez Scremini de Uruguay. Muchas gracias a las 4 y podemos empezar las presentaciones. ¿Cómo están todos? Yo soy Mercedes Morisi y quería compartir con ustedes un poco la experiencia en nuestro hospital, que es un hospital público en la provincia de Buenos Aires. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve. Bueno. En realidad era un poquito comentarles cuáles son los efectos tóxicos de la quimioterapia, de la radioterapia, y contarles nuestra experiencia, y sobre todo dejar tiempo de discusión para ver quiénes están indicados, si hay algún tipo de duda, o quiénes tienen indicación de preservación de la fertilidad estricta, cuáles pacientes nosotros en el servicio discutimos según indicación, así que me parece que va a estar buena más que nada la discusión, ¿sí? Me pareció importante empezar la charla con este trabajo publicado en el Lancet en el 2021, que dice que la mayoría de los pacientes con cáncer y sus familias no estaban satisfechos con el contenido de las discusiones relacionadas con la fertilidad que le daban los profesionales en salud en oncología, ¿no? Y que los pacientes pospuberales con cáncer desean fuertemente información sobre los efectos del tratamiento del cáncer en lo referente a la fertilidad y en la preservación de la fertilidad. Por eso me parece muy importante que todo el equipo de salud de oncología empiece a tener en cuenta este tema en nuestros pacientes, no solo en los adolescentes, principalmente los adolescentes, pero no solo los adolescentes, que empecemos a tenerlo presente porque los pacientes están contándonos que quieren saber sobre esto, ¿sí? Para tener una noción, el deterioro de la fertilidad ocurre en un porcentaje bastante alto de los niños tratados con quimioterapia y radioterapia, es más o menos en un 30%, y la gran mayoría de los hombres expuestos a quimioterapia tienen alguna alteración en la producción de esperma. Y aproximadamente entre el 8 a 12% de las mujeres que son sobrevivientes de cáncer tienen algún trastorno en la fertilidad. A grandes rasgos, por ahí no es tanto el objetivo de esta charla explicar específicamente cómo actúa cada quimioterapia en el ovocito o en el esperma, pero sí en general tener una noción de que la quimioterapia, la radioterapia y las cirugías pueden tener efectos temporales o permanentes en la fertilidad, y que hay un montón de factores aparte que van a condicionar la pérdida o el trastorno de la fertilidad de nuestros niños o adolescentes con cáncer, que va a depender de la edad, en el momento donde hacen quimioterapia, de las dosis de quimioterapia y radioterapia, de qué diagnóstico previo tiene el paciente, porque hay algunos que debutan ya de base, porque algunas enfermedades, cánceres en particular, tienen trastornos en particular de la fertilidad, que va a tener que ver los antecedentes personales, ¿sí? Si tienen algún síndrome genético asociado, a qué edad tienen la FUM y un montón de otros factores, y la suma de estos factores va a generar o va a condicionar junto con la quimio, la radioterapia y las cirugías que pueda tener nuestro paciente, el trastorno en la fertilidad que puedan tener por el tratamiento. Y cuando hablamos de toxicidad, o sea, de la pérdida de la fertilidad en las mujeres, hablamos de diferentes, diríamos, efectos, ¿no? Tenemos la fallo ovárica precoz, la menorrea,
el daño uterino, los trastornos también psicológicos y alteraciones en el eje hipotálamo hipofisario. Y cuando hablamos de la fertilidad en varones, tenemos alteración en el epitelio seminífero y en las células de Leydig, también en el eje, podemos tener disfunción eréctil y también trastornos psicológicos. Algo que me parece importante a tener en cuenta es que hay patologías que de por sí, antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento, tienen reportado alteración en la fertilidad, ¿sí? Y tenemos los tumores testiculares, que son en el 9.6% de los casos, los pacientes pueden tener ya previamente, antes del diagnóstico y empezar el tratamiento, tener trastorno de la fertilidad. Los linfomas de Hodgkin, en un 18%, que es la patología que más alteración en la fertilidad tiene previo al tratamiento. Los linfomas no Hodgkin, fíjense que las leucemias no tienen reportado alteración de la fertilidad antes de iniciar, y los tumores sólidos o tejidos blandos un 3.7%. Entonces, ya vamos deduciendo que los pacientes con linfoma de Hodgkin son pacientes, o linfomas en general, son pacientes que vamos a tener que tener muy presente cuando empezamos el tratamiento, preservar la fertilidad. Y para hablar de la quimioterapia, creo que hay muchísimas publicaciones sobre los efectos de la quimioterapia y la radioterapia en el ovocito, en el epitelio seminífero, pero para empezar a comprender un poco más desde lo simple, más desde lo cotidiano, el equipo tiene que saber que los alquilantes son las drogas que más alteran la fertilidad en nuestros pacientes, ¿sí? La ciclofosfamida, busulfanda, carbazina, procarbazina están asociadas a mayor riesgo de infertilidad, ¿sí? Y el riesgo de gonadotoxicidad va a depender de las drogas, los esquemas que usemos, las dosis y los intervalos, ¿sí? Entonces los alquilantes son los que más presente tenemos que tener a la hora de pensar en la fertilidad de nuestros pacientes. Hay un montón de tablas, ¿sí? Hay algunas tablas, si uno va recopilando información, uno puede llegar hasta armar una tabla de todas las drogas y en qué lugar se encuentran de la alteración en la fertilidad, pero como vemos acá, tenemos esta clasificación separa a las drogas en un riesgo alto o medio de toxicidad en la fertilidad y en un bajo riesgo. Si ven, las de bajo riesgo son la mayoría de que están en las leucemias, ¿sí? Y las otras son la ciclofosfamida, ifosfamida, más que nada que tienen que ver con más tumores sólidos, o sea, cisplatino, la doxo, la gencitabine. Pero hay en otras, no puse otras publicaciones porque por ahí se hacía muy largo, pero por ejemplo, también se separan en alto riesgo, mediano riesgo o moderado, bajo riesgo y algunos que son inclasificados. Muchas de las terapias ahora, las target, están como todavía en drogas inclasificadas para saber la toxicidad que tienen en la fertilidad. Nosotros siempre presentes que los alquilantes los alquilantes y el cisplatino son las drogas que más tenemos que tener presente a la hora de pensar en la fertilidad de nuestros pacientes. Algo que esto es una fórmula, así que hay que tenerla cerquita, no es imposible de recordar, que para tener una noción de cuál es la toxicidad real de las drogas sobre el ovario o sobre el esperma, tenemos que calcular esto que se llama la dosis equivalente de ciclofosfamida, ¿sí? Entonces, uno lo que hace es, si por ejemplo yo tengo un paciente con un Ewing que va a ser ifosfamida a altas dosis, yo calculo en todo el tratamiento cuál es la dosis miligramo a metro cuadrado de ese paciente, ¿sí? Habitualmente son 19 gramos metro cuadrado por 0.24 y me va a dar la dosis del SED, que es la dosis total acumulada de equivalente de ciclofosfamida, que es la que nos va a hablar de la potencial riesgo de toxicidad, ¿sí? Y si yo se voy sumando drogas, por ejemplo, en este caso le pongo ifosfamida y después uso procarbazina, esto se va sumando y tenemos el SED calculado o estimado, ¿sí? Lo mismo para la ciclo, ¿no? Que son otra de las drogas que calculamos. Y se sabe que empezamos a observar disminución de la fertilidad en los pacientes con SED mayores a 4.000 miligramos metro cuadrado, ¿sí? Después hay un montón de publicaciones que van hablando de diferentes dosis de drogas en función del SED que van alterando la fertilidad, pero se sabe que entre 6.000 y 8.000 miligramos metro cuadrado tenemos un alto riesgo de hacer una insuficiencia ovárica prematura, ¿sí? Y con dosis menores a esta hay menos riesgo, ¿no?
nosotros decimos que la dosis de corte cuando empezamos a observar trastornos en la fertilidad es a partir de 4.000 miligramos metro cuadrado, ¿sí? Pero después van a ver, cuando vayan leyendo otras publicaciones, que varían estas dosis en función de más o menos del daño ovárico y de esperma, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen que a menor, fíjense, dosis mayores de 11.200 miligramos metro cuadrado, hay una baja probabilidad de embarazo. Depende de la edad también, fíjense, el set de 9.000, vemos amenorrea en pacientes de 30 a 40 años, ¿sí? O set de 20.000 en pacientes más jóvenes, ¿sí? Con respecto a los varones, existe la recuperación de la espermatogénesis, es posible, luego de un periodo variable de azospermia, eso se está viendo mucho, y SED menores de 9.500 muestran recuperación espontánea en un alto porcentaje, 5 o 7 años de terminada la quimio. Pero fíjense que hablamos de SED entre 8.000 y 10.000 para pensar entre oligospermia y azospermia en los varones. Y en esta tabla fíjense, agentes gonadotóxicos, principalmente en lo que refiere a la azospermia, y habla de las dosis que uno contempla para pensar en azospermia en hombres, ¿sí? 19 gramos de ciclofosfamida, 600 miligramos metro cuadrado de platino, en realidad tiene que ver con el cálculo anterior, ¿no? Pero acá están las drogas que más alteran la espermatogénesis. Voy a hablar un poquitito de la radioterapia, que también va a depender de la dosis, del campo de tratamiento y el fraccionamiento en que se dé la radioterapia, el horario y la edad del paciente. Y en las mujeres se recomienda que el ovario no reciba más de 10 Gray, ¿sí? La toxicidad de la radioterapia también va a ser en todo el aparato femenino, no diríamos en la vulva, en las trompas, en el útero, en el ovario, ¿sí? Pero aproximadamente en el ovario podemos tener reducción del volumen uterino, alteración en la extensibilidad del ovario y daños en la vascularización y en el endometrio. Y esta, para mostrarles algo interesante, LD50 es la dosis letal 50 de ovocitos, ¿sí? Que a medida que, fíjense, mientras más jóvenes son las pacientes, ¿sí? Por ejemplo, la dosis letal 50 a los 10 años es de 1840 Grays. Y a medida que las pacientes van avanzando en edad, la dosis es más baja. ¿Qué significa? Que el ovario a mayor edad es más sensible a la radioterapia. Y en esta tabla en realidad lo que les muestro es eso. Perdón, está mi hijo dando vuelta. En esta tabla lo que les muestra es esto, que es lo mismo, ¿sí? En la axis está la edad, 5, 10, 15 años, y va aumentando, o sea, mientras más edad tiene la paciente, menor es la dosis letal 50, ¿sí? De ovocitos. Y en los varones es un poco a la inversa, ¿sí? El testículo es más vulnerable a la radioterapia antes de la pubertad. Y las dosis bajas de radiación pueden provocar oligospermia y las dosis altas alterar la secreción hormonal. Y no se observa recuperación de la función gonadal en pacientes expuestos a mayor de 6 Gray de dosis de radiación. Bueno, eso es un poco también las dosis que les contaba. Fíjense que 6 Grays, azospermia permanente, ¿sí? Algo que el equipo de salud tiene que tener presente en los momentos en que vamos a enviar a los pacientes de radioterapia y poder charlar con los radioterapeutas, es tratar de evitar la toxicidad de más que vamos a brindarle al paciente cuando va a hacer radioterapia, ¿sí? Por eso hay que tratar de evitar la radiación directa del ovario y testículo en caso de que no sea necesario, calcular una dosis fina sobre las gónadas, siempre pensar en IMRT en pediatría, pensar que los citostáticos pueden tener un efecto sinérgico con la radioterapia, pensar en lo que se llama la técnica de transposición ovárica, ¿sí? Que es donde uno traslada el ovario a un lugar más protegido durante la radioterapia para después volver a ponerlo en su lugar para protegerlo, y siempre pensar en el blindaje gonadal. Y me parece que un poco, yo no sé si acá hay el público, por ahí hay oncólogos, hay psicólogos, asistentes sociales, hay enfermeros, pero me parece importante que nosotros tengamos en cuenta que medianamente vamos clasificando a los pacientes en el riesgo de alteración de la fertilidad según la patología. Esto es porque hemos calculado los SED, porque sabemos el efecto que tiene sobre la fertilidad y podemos, hay publicados trabajos y publicaciones donde separan a los pacientes por patología. Los pacientes que tienen bajo riesgo de la trastorno en la fertilidad son los pacientes con leucemias linfoblásticas agudas, los pacientes que hacen tratamiento para tumores de Wilms por las drogas que utilizan, ¿sí? Los retinoblastomas, los tumores celulares que tienen solo cirugía y radioterapia a bajas dosis, ¿sí?
Y los que uno empieza a considerar la preservación de la fertilidad, uno siempre le va a contar a los pacientes del riesgo del trastorno de la fertilidad y de la posibilidad. Pero los pacientes donde no se nos pueden escapar son de mediano riesgo a alto. Nosotros no podemos obviar la explicación de la posibilidad de la preservación de la fertilidad, ¿sí? Principalmente son pacientes, muchos con tumores sólidos, las leucemias que se van a trasplantar, ¿sí? Y los linfomas de Hodgkin. Entonces, todos los linfomas de Hodgkin, las leucemias recaídas que se van a trasplantar y van a recibir radioterapia corporal total, y habitualmente los tumores sólidos, menos los Wilms o los tumores cerebrales de bajo grado, tienen dosis altas de quimioterapia, cirugía y radioterapia que requieren que consideremos la preservación de la fertilidad. Nosotros al inicio en nuestro hospital, cuando empezamos a trabajar esto hace unos años, nos parecía que iba a ser como imposible poder plantear esta posibilidad. Y lo primero que hicimos, siempre, a veces los limitantes son los equipos, otras veces los limitantes es lo económico, nosotros quisimos analizar qué pacientes íbamos a tener que preservar si presentábamos un proyecto al hospital, qué cantidad, qué volumen de pacientes iban a ser los que tenían que primeramente recibir, ofrecerles la preservación de la fertilidad. Y fíjense que en un total de 226 pacientes en 3 años, es un porcentaje bajito, es un 17%, los pacientes que tenían requerimiento preciso de ofrecerles la preservación de la fertilidad. Entonces nos animamos a seguir adelante con esto, porque dijimos, bueno, no es tan imposible, ¿no? No es algo tan imposible de hacer. Se formó el equipo y empezamos a trabajar fuertemente con esto. Algo que quería contarles, nosotros en realidad cuando tenemos un diagnóstico de un paciente que requiere preservación de la fertilidad, habitualmente lo encaramos desde el inicio con la psicóloga, ¿sí? O psicólogo que trabajan en el equipo. El oncólogo habitualmente es el que les cuenta esto. ¿Y se escucha? Sí, sí, se escucha. Porque tenía eco. Hay eco, no sé por qué si hay alguien que... A ver, volví a hablar. Ahora... Fui yo, perdón, fui yo. Ah, ok. Entonces, encaramos al paciente y a su familia, porque en realidad se lo contamos al niño, adolescente y a la familia, en un equipo con los psicólogos, la psicóloga y los oncólogos, y después tenemos un grupo de trabajo donde expresamos esto en nuestro grupo de trabajo, donde están los endocrinólogos, los asistentes sociales, donde están los cirujanos, donde están el equipo de fertilidad, es un grupo grande de compañeros que trabajamos juntos, y se planea la estrategia a seguir, ¿no? ¿Cuál va a ser la mejor estrategia para ese paciente? Nosotros al momento llevamos preservados 7 mujeres, esto es, de tejido ovárico, y 7 varones. Como van a ver, todavía no logramos preservar ovocitos, ¿sí? Son muchas con tejido ovárico. Fíjense los diagnósticos, leucemias, que iban a trasplantes, una paciente con una leucemia con amiloidisplasia, una paciente con un neuroblastoma, una paciente con linfoma de Hodgkin, una chica con un osteosarcoma de fémur, y después de los varones, todos obviamente es esperma, y varios son linfomas, ¿sí? Linfomas de Hodgkin, linfoma de Burkitt, un chico con un sarcoma de Ewing, y un paciente con un tumor testicular. Para pensar en la conclusión, cuando vamos a dar un diagnóstico de oncología, un diagnóstico oncológico, tenemos que siempre pensar en la posibilidad de toxicidad en la fertilidad de nuestros niños y adolescentes con cáncer, pero tenemos que tenerla muy presente en los pacientes que tienen un riesgo de infertilidad mayor al 50%, ¿sí? Y serían mujeres con SED mayores de 6.000 o 8.000, o alquilantes a cualquier dosis, radioterapia de ovario mayor de 10, o pospular mayor de 15, los pacientes que se van a trasplantar, y los varones con SED mayor de 4.000, o cisplatino cualquier dosis, radioterapia testicular, y los pacientes también que se van a trasplantar. Y siempre pensar en esto, en trabajar en equipo, ¿no? Y bueno, este es todo nuestro equipo de preservación de la fertilidad del hospital. Estamos avanzando paso a paso, y Karina les va a contar un poquito más. Gracias. Gracias, Mercedes. Seguimos con Karina. Ahí voy. Ahí se ve. Hola, muchas gracias por la invitación.
Ahí, no sé si se va a ahora. No se ve ahí. Sí, No se ve. a ver, pero esa ventana. Bueno, voy con ventana. Ahí sí. Ahí, Cari, parece Ahí que sí, ahí pero parecería, está como, parecería que sí. Ah, sí, ahí ahí sí. está. Sí. Perfecto. Si puedes ponerlo Bueno, en modo presentación, sí, Karina. es lo que está. Ahí vamos. Bárbaro. Ahí está. Está como lento esto. Bueno. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Esta es la agenda. Muchas de las cosas ya las mencionó Merce. Bueno, empezamos por definir qué es la preservación de la fertilidad. Lo definimos como el conjunto de estrategias médicas y de laboratorio que abordan la problemática fisiológica y patológica de la infertilidad humana con el fin de preservar la descendencia genética parental en adultos y en niños con riesgo de esterilidad. Esto es un acto de prevención y de protección de la futura fertilidad. Esta es una decisión difícil, y más en el momento en el que se la estamos planteando al paciente y a la familia. Y es importante que sea derivado, que se discutan las distintas opciones con un especialista. Bueno, esto es un poco de lo que dijo Merce en cuanto a la disminución en este trabajo, bueno, la diferencia entre la incidencia acumulada de embarazos en las sobrevivientes comparadas con las de sus hermanas. Vemos cuál, en rojo podemos ver el de las sobrevivientes y en azul vemos el de las hermanas. Vemos que es distinto, hay menor probabilidad de haber tenido el primer hijo biológico antes de los 37 y las dificultades en concebir a su primer hijo. Hay mayor requerimiento de técnicas y un mayor riesgo de parto prematuro. Bien, este es un cuadro que resume un poquito todas las toxicidades y fundamentalmente esto se debe a la pérdida folicular y al daño vascular y la fibrosis del estroma en cuanto al ovario. Vemos que la reserva ovárica va disminuyendo con los distintos agentes, ya sea la radioterapia o la quimioterapia. Bueno, ¿y a qué llamamos reserva ovárica? Bueno, el ovario tiene un número finito de folículos determinado en la vida intrauterina que va disminuyendo, ¿sí? Esto a partir del 6º mes de vida ya se observa la disminución de la mitosis y el aumento de la apoptosis en las células germinales. Entonces, la reserva ovárica la definiríamos como el potencial funcional del ovario reflejando el número y la calidad de los ovocitos que esto contiene. Aquí podemos ver cómo va disminuyendo a lo largo del tiempo. Entonces, esto en cuanto a uno de los parámetros que se utiliza para evaluar la reserva ovárica justamente es la hormona antimuleriana. Entonces, vemos que, por ejemplo, en este gráfico lo que se observa es un ejemplo, ¿sí? Una paciente que a los 10 años presenta, se tiene un diagnóstico oncológico y recibe una dosis alta de radioterapia, podemos ver que alrededor de los 13 años va a presentar valores en cuanto al recuento de folículos, que es otra de las formas de medir la reserva ovárica, similar a si tuviese 51 años, ¿sí? La recuperación es variable. Hay algunas pacientes que presentan una insuficiencia ovárica precoz que es permanente, mientras que y con deficiencia de estrógenos, mientras que otras tienen una recuperación, pero esta puede ser parcial y transitoria. En cuanto a los varones, como podemos ver que las patologías más afectadas generalmente son las leucemias y los tumores testiculares. Y lo que les había comentado Mercedes, que muchas de estas alteraciones aparecen previo al tratamiento oncológico. Y, por ejemplo, aquí vemos, en este trabajo, vemos cuál es la relación, ¿sí? Uno de los marcadores, de los parámetros que se utiliza para evaluar la función reproductiva en los varones es la inhibina B, y vemos que el 65% de los pacientes sobrevivientes estaban afectados, mientras que era un 25% de los pacientes controles.
Y en cuanto a la FSH era el doble, ¿sí? Tenían un 32% en los pacientes, en los sobrevivientes, ¿sí? En los pacientes, y con un 17% en los controles. Esta correlación tiene mayor, la concentración de esperma se correlacionó positivamente en cuanto al volumen testicular y la inhibina B, y negativamente con la FSH. Es decir, cuanto más afectado está el testículo, más alta me va a dar el valor de la FSH. Bueno, acá lo mismo es los valores en cuanto con una P significativa de los sobrevivientes y los controles. Saber que el testículo prespuber, como dijo Merce, es más vulnerable debido a la constante renovación de las células germinales, y que el testículo es susceptible a los efectos tóxicos de la radioterapia y de la quimioterapia en todas las etapas de la vida, ¿sí? Vemos que en la niñez a bajas dosis están afectadas, y con altas dosis también en la niñez, mientras que en el adulto recién con altas dosis están las células germinales afectadas. Bueno, es algo que también preocupa a los pacientes, si habría el riesgo de alteraciones genéticas. Bueno, se conoce hasta el momento que no habría alteraciones genéticas en aquellos pacientes que recibieron quimioterapia que fue durante la adultez como en la niñez. En cuanto a la radioterapia, que sabemos que es tóxica, sí, saber que la célula germinal es muy sensible a la radioterapia, y esto que me parece a tener en cuenta, que con dosis mayores a 6 Gray la infertilidad es permanente, mientras que la dosis fraccionada, que uno pensaría, bueno, no, es fraccionada, tendría que tener menos toxicidad, vemos que con una dosis de 1.2 Gray ya la infertilidad es permanente. ¿Y esto por qué se explica? Con que la primera dosis que activarían las células de reserva y las segundas dañarían a estas. Bueno, esto también saber que la recuperación, tenemos un tiempo de recuperación con una dosis menor a 1 Gray, entre 9 a 1 año y medio puede haber una recuperación, entre 2 a 3 Gray 30 meses, y mayor a 4 Gray esperarla hasta los 5 años. Pero no olvidemos esto, ¿no? Que ya con 6 la infertilidad sería permanente. Bueno, y ahora así hablando de las técnicas de preservación, bueno, para elegir justamente estas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La edad, el tipo de patología, el tipo de tratamiento que va a necesitar el paciente, la presencia o no de pareja, el tiempo disponible antes del tratamiento y la probabilidad de metástasis, ¿sí? En cuanto a las técnicas establecidas, contamos con la vitrificación de ovocitos, criopreservación de embriones, criopreservación de tejido ovárico, la supresión con análogos, que es discutida, ya vamos a ver, pero la transposición ovárica, pero también se la podemos ofrecer, maduración de ovocitos, criopreservación de semen y criopreservación de tejido testicular. En cuanto a las que se encuentran en investigación, bueno, ovario artificial, gametas artificiales, agentes antiapoptóticos y la criopreservación de tejido testicular en el paciente prepuber. Bueno, estos cuadros nos dicen, bueno, cuando tenemos el diagnóstico, ¿qué debemos hacer? De evaluar el tratamiento que va a recibir el paciente, discutir el impacto en cuanto a su salud reproductiva y derivar al paciente, en el caso que él desee preservar su fertilidad, discutir todas las opciones, proponerle la mejor opción y proceder con este tratamiento. ¿En quiénes tenemos que tenerlo en cuenta? Bueno, esto ya lo dijo Merce, en las pacientes en las mujeres con altas dosis de SET, radioterapia ovárica, radioterapia craneal, trasplante de médula y oforectomía. Y en los varones con SNUSET mayor a 4000, con radioterapia testicular, radioterapia craneal, trasplante de médula y orquidectomía. Bien, entonces, en las chicas antes de la pubertad, lo que tenemos para ofrecerles es la criopreservación de tejido ovárico, mientras que si la paciente ya tuvo su pubertad, podemos ofrecerles. Sí, es que si la paciente tiene tiempo para recibir una estimulación, si tuviese tiempo, bueno, se vitrificarían ovocitos. Si no lo tuviese, pasaríamos a esto, a la criopreservación de tejido ovárico.
Por otro lado, también tenemos la transposición ovárica en el caso de que vaya a recibir radioterapia. Y en los varones tenemos, si el paciente es prepuberal, la obtención, como les había dicho, de tejido testicular es experimental. Y si el paciente fuese postpuberal, la criopreservación de semen. Lo mismo con el protección del campo en cuanto a la radioterapia. Hablando específicamente de los ovocitos, sabemos que generalmente hay solo una oportunidad, si bien ahora hay otros métodos para obtener estos en dos fases la estimulación. En general no tenemos complicaciones. Esto es cuando no se puede demorar el tratamiento oncológico, cuando se las ofrecemos. Esto, tener en cuenta que afecta negativamente a los cánceres hormonos dependientes, y esto se retrasa la maternidad por 5 a 6, 10 años si tuviesen que recibir tratamiento con tamoxifeno. Esto no sería tanto en pediatría, ¿sí? También otro de los temas a tener en cuenta es los costos. ¿Cuáles serían las etapas? Bueno, la hiperestimulación ovárica, que tiene que ser controlada, monitorizada ecográficamente del ciclo y con una aspiración folicular. En la estimulación en general se utiliza una medicación autoadministrable, es inyectable y es de uso diario. Durante la estimulación, como les había dicho, se realiza el monitoreo ecográfico. La punción folicular se realiza a través, generalmente es con anestesia, y es un procedimiento ambulatorio que dura entre 20 a 30 minutos y es vía transvaginal. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es obtener una respuesta suprafisiológica, así aumentamos el número de ovocitos aspirados para luego ser fertilizados, ¿sí? Y evitar los picos espontáneos y prematuros de LH. Puede haber complicaciones como un dolor infrecuente, hemorragias también existen, ¿sí? Se presentan, las vértebras en realidad se presentan con una incidencia baja, pero existe esta probabilidad. Y otra complicación que tendremos que tener en cuenta es el síndrome de hiperestimulación ovárica. Sabemos que los hallazgos que confirman estos trabajos confirman que no se encontraron diferencias entre los rendimientos de ovocitos entre individuos que hayan tenido o no cáncer. En cuanto a la criopreservación de embriones, que esto no sería tan frecuente en pediatría, pero quizás más en los adolescentes, pensarla en las mujeres postpúberes con o sin pareja, pero las que estén preparadas para recibir semen de banco. Es una técnica ampliamente utilizada y está estandarizada con excelentes resultados. No se recomienda para mujeres con cánceres hormonosensibles y presenta el dilema ético en el caso de fallecimiento de la paciente. Y ahora sí, pasamos a la criopreservación de tejido ovárico, que es una de las técnicas que es la que se ofrece en pediatría. Esta técnica está establecida como una estrategia en cuanto a la preservación. Como les había dicho, son pacientes que no tenemos tiempo, que requieren urgencia para iniciar el tratamiento oncológico. Está restringido a las prepúberes con alto riesgo esterilizante y adultas que tengan mediano o alto riesgo esterilizante. También tenemos que evaluar la condición clínica de la paciente, y en una paciente adulta preferentemente menor a 35 años. Las etapas, bueno, son la obtención del tejido, el procesamiento de la muestra y la reimplantación. Aquí podemos ver algunas de las fotos en cuanto a la toma de las lonjas. Aquí están, y cómo se van fraccionando. Esta técnica recientemente ya no se considera experimental según la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Y esto es lo que les había contado Merce. Por ejemplo, este sería el caso de una leucemia que en un primer instancia tiene bajo riesgo de infertilidad. Realiza la quimioterapia, recién cuando tiene la recaída es ahí cuando le ofrecemos la criopreservación, cuando tiene indicado como plan terapéutico la irradiación o el trasplante de médula. En este caso, si tuviese una paciente con alto riesgo de infertilidad, ya se le ofrece en primera instancia la criopreservación. Bueno, después, ¿qué se hace? O sea, ¿qué pasa con ese tejido? Bueno, después de la congelación, el tejido se almacena nitrógeno líquido, eso es así como se congela. Una vez que la paciente está de alta, se realiza un autotrasplante
Esto es importante también el sitio en el que se va a trasplantar este tejido. Y la recuperación endocrina de este tejido también es otra, más allá de la fertilidad, también saber que, como les había dicho antes, que disminuye los estrógenos, entonces muchas veces este tejido recupera la función endocrina luego de, y acá está el tiempo en el cual yo puedo esperar la recuperación del eje. Saber que la duración de ese implante, lo que está descrito es máximo a 7 años y que hubieron embarazos espontáneos con técnicas después del autotrasplante ortotópico. En cuanto a el autotrasplante ortotópico, saber que hay algunas patologías en las que tengo más riesgo de infiltración, ya sean las leucemias, en especial las LLA, los neuroblastomas y los linfomas de Burkitt. Bueno, y obviamente el tumor los tumores ováricos. Bueno, la transposición ovárica o foropexia, esto puede ofrecerse cuando se realiza radioterapia pelviana como tratamiento. Es una técnica quirúrgica en la que los ovarios se mueven para distanciarse del campo de radiación, involucra la movilización del pedículo vascular y la fijación del ovario fuera de la pelvis. Bueno, esto ya lo vimos. La supresión ovárica con análogos, esta es una técnica bastante discutida, este uso para la protección de la quimioterapia la protección ovárica durante la quimioterapia, porque hubieron trabajos que describieron que son altamente efectivas para suprimir los ciclos menstruales, esto va en un rango de casi del 97%. Además, otra de las ventajas que tiene esta técnica es que ayuda a prevenir las meteorragias para los pacientes que tienen riesgo de trombocitopenia relacionadas con la quimio o previo al trasplante de médula. ¿Y cuáles son los mecanismos? Bueno, el estado hipogonadotrófico disminuye el número de folículos primordiales que entran en diferenciación, el estadio en el cual son más vulnerables a la agresión, o sea, como que yo dejo dormido al ovario para que tenga menor riesgo de menor riesgo de afectación, ¿no? Este hipoestrogenismo provoca una disminución en la perfusión ovárica, con disminución del ingreso de los agentes quimioterápicos al ovario y retarda la apoptosis mediante una upregulation de las células antiapoptóticas. En cuanto a la maduración de ovocitos, se obtienen ovocitos inmaduros a partir del tejido ovárico, se maduran in vitro y se vitrifican. Las pacientes no pueden someterse a un estímulo hormonal o pueden retrasar quienes lo utilizamos en las pacientes que necesitan, que no pueden someterse a un estímulo hormonal para aspirar esos ovocitos, o las que no tenemos tiempo, ¿no? para iniciar la quimioterapia. Y estas son las técnicas experimentales con, bueno, ovario artificial, tecnología de las células, tecnologías que utilizan células madre y la farmacoterapia con citoprotectora neoadyuvante. En cuanto a la criopreservación de esperma, es un método eficaz. Fíjense que ya en 1963 fue la primera criopreservación de semen. Es la terapia, con supresión hormonal, la terapia con análogos no ha demostrado tener éxito en los varones, y otras técnicas como la congelación de tejido testicular y la reimplantación o el injerto testicular en humanos solo deben ser realizadas como parte de ensayos clínicos o protocolos experimentales. Pero pueden considerarse como una alternativa en niños y púberes, pero siempre tener en cuenta esto, que son experimentales, ¿sí? En niños. Este trabajo, que es de la División de Oncología del Hospital de Filadelfia, bueno, vemos que esto me parece relevante. Estos pacientes estaban en estadio 3 de maduración, de estadio de Tanner 3. El 78% de los pacientes pudo preservar, tuvo una criopreservación espermática positiva, que tiene que ver, aquí los habían dividido. Se trataba de 399 pacientes, de los cuales 314 habían recibido pretratamiento
no habían recibido tratamiento, perdón, y 25 sí lo habían hecho. De estos 314, 53 fueron, no tuvieron éxito y 21 en los que habían recibido tratamiento. Esto es así. Sin tratamiento tenían casi el 17% ya eran azospérmicos, y mientras que con el tratamiento quimioterápico el 84%. Fíjense que aumentó casi 4 veces más en aquellos pacientes que habían recibido quimioterapia previa. Bueno, esto es más que nada entonces, ¿esto a qué vamos con estadio Tanner 3? Esto para aconsejarles que, según los distintos trabajos, lo que aconsejan, mejor dicho, es que el paciente esté en estadio Tanner 3 y pensarlo en un paciente con un volumen testicular mayor a 10 mililitros. Previo a eso, tenemos más riesgo de que estos pacientes ya sean azospérmicos, y exponerlo al paciente, si bien no es una técnica invasiva, pero se lo estamos ofreciendo en una situación, como habíamos dicho, bastante angustiante, ¿no? Esto también es importante, que aproximadamente el 50% de esos espermatozoides almacenados se van a perder durante el proceso tanto de la criopreservación como del almacenamiento, y de estos van a tener entre el 25 al 75% disminuida la motilidad, va a haber alteraciones funcionales y morfológicas por el acrosoma, que aquí están los dibujitos. Esto va a tener, esperma va a tener menor, estos espermatozoides van a tener menor penetración del moco cervical, va a haber una disminución conllevando a una disminución en la capacidad de la fertilización, y van a presentar alteraciones morfológicas tanto en la cola como en el espermatozoide y en el cuerpo, ¿sí? Hay otras técnicas que también nos permiten, como la detección de anticuerpos, técnicas de recuperación espermática y el test de túnel para evaluar la calidad de ese semen. En cuanto a la criopreservación de tejido testicular, pensarlo, se le ofrece a pacientes con aneyaculación o vasospermia, y en los pacientes prepúberes, como lo reiteramos, se considera una técnica experimental. Bueno, ¿cuáles serían los requisitos para un programa de preservación de fertilidad? Tener un asesoramiento inmediato, sobre los riesgos reproductivos y las opciones de preservación, trabajar con un equipo interdisciplinario, y se requiere tener una estrategia y evaluar el momento óptimo para ofrecerle esta técnica. Si bien es difícil, porque muchas veces no tenemos tiempo, tenemos que tener en cuenta la gravedad y el pronóstico del paciente. Este programa no puede proporcionar, si el hospital o el centro en el que no puede proporcionar la preservación de fertilidad, se debe asesorar al paciente y derivar a los centros que puedan hacerlo. Bueno, algo de lo que dijo Mersen, nosotros en el 2018 conformamos el equipo, que somos varios, y que tenemos hasta ahora que de los pacientes desde el 2018 desde enero del 2018 hasta abril del 2023, que tuvieron ya sea un debut o la recaída, se trató de 435 pacientes, en los cuales tenían alto, mediano y alto riesgo el 68 pacientes, o sea, el 15.6%. De estos pacientes, como les había mencionado Mercedes, preservamos 14 pacientes y 13 no, a 27 pacientes les ofrecimos, ¿sí? Considerando tanto el pronóstico, la gravedad en el momento en la que se encontraba el paciente, y bueno, nada, 13 pacientes no pudimos hacerlo, si bien 3 decidieron por razones personales no preservar, pero bueno, casi estamos en la mitad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, se evalúa, tiene una evaluación, el paciente tiene el diagnóstico oncológico, como ya les había dicho, el diagnóstico es evaluado por los psicólogos, está también asesorado por el equipo de servicio social, y hacemos una determinación en las niñas, en las chicas con AMH, un dosaje de AMH, LH, FSH y estradiol. Se le pide una evaluación ginecológica y una ecografía ginecológica. A los chicos le pedimos un dosaje de LH, FSH, testosterona, se evalúa también en la evaluación endocrinológica y se evalúa el estadio de Tanner.
y según el espermograma se decide si se preserva o no. También obviamente considerando el pronóstico y la gravedad en el momento en el que se encuentra el paciente. Como les habíamos dicho, los análogos no tienen buena respuesta en cuanto como protección para el varón, pero sí en las chicas. Entonces lo que hacemos es indicarle previo a la quimioterapia análogo de GnRH, ya sea acetato de leuprolide o de triptorelina, en forma intramuscular y cada 21 o 28 días según el riesgo de metrorragia. Siempre, bueno, y esto re importante que no les dije, que siempre en pacientes con Tanner 2, ¿sí? Con ese grado de desarrollo. Bueno, las muestras se toman en el hospital y luego se trasladan el semen a temperatura ambiente y el tejido ovárico refrigerado. Estos son los pacientes que preservamos, que se preservaron. Sí, estos pacientes nos ayudaron, estos centros fueron los que, nosotros estamos en un hospital público, pero si bien tenemos una ley, pero no se estaría cumpliendo. Y esto es lo que son los centros que nos ayudaron. Como les había dicho, esto es en cuanto a las chicas. La paciente más chica fue de 11.1 años, con un Tanner de 4 y el resto fueron con Tanner 5 de desarrollo. Salvo la primer paciente que fue una paciente que además tenía como antecedente una necrosis bilateral de cadera y se tomó como muestra toda una oforectomía del ovario izquierdo, si bien siempre se recomienda el ovario derecho debido a la dificultad de acceso como la técnica quirúrgica para la extracción, fue todo el ovario izquierdo y el resto fueron solo fueron con corteza ovárica del ovario derecho. Y a esta paciente no le hicimos este dosaje porque la paciente se encontraba recibiendo anticonceptivos. En cuanto a los varones, el estadio puberal fue distinto, la mayoría fue con un Tanner 5, pero tuvimos un paciente con Tanner 3, que fue este paciente con un meduloblastoma, y vemos que el espermograma era bajo, estaba en el límite de ser azospérmico, y después tuvimos un paciente con linfoma de Hodgkin, que no sé si recordamos que era una de las patologías más afectadas, las patologías oncológicas, inclusive previo a recibir el tratamiento. Y tenía un Tanner 4. Y bueno, los mensajes para recordar que se requiere una evaluación del paciente hemato-oncológico en el marco de un equipo interdisciplinario antes del inicio del tratamiento para ofrecerles la mejor técnica para mantener su potencial reproductivo. Se debe informar siempre sobre los riesgos de la pérdida de la fertilidad y la posibilidad de preservación antes de instaurar la terapia gonadotóxica. Esto se trata de un derecho que existe, si bien existen muchos interrogantes y hay dificultades, principalmente en los pacientes prepúberes, y que la criopreservación es una herramienta que está en constante mejoría. Bueno, estos somos todos y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Karina, muy interesante, gracias. Seguimos con Fabiana y con Dana, ¿sí? Bueno, buenas tardes. No sé si lo quieren, lo decimos igual, digo por la hora, porque no sé si la gente puede continuar o lo decimos o lo dejamos para otra. Pregunto a ustedes, por las dudas por el horario. No, sigamos. Perfecto. Bueno, voy a ir compartiendo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco, en realidad, más dirigido específicamente a lo que fue el proceso de la incorporación de la reglamentación. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Faltaría modo presentación, lo único. Ahí está, bien. Sí, perfecto. Gracias. Un poco más dirigido a lo que fue el proceso o el camino hacia lo que es la implementación de la legislación sobre la preservación de la fertilidad en el Uruguay.
que le vamos a contar. Bueno, yo soy Fabiana Morosini, soy integrante del Centro Hemato-Oncológico Pediátrico del Hospital Pediatra Rosell, como ya dijeron, y después le voy a dar la palabra a Dana, que es nuestra compañera ginecóloga que se ocupa de la parte de muchas cosas, pero está en la parte de oncofertilidad. Solamente muy rápidamente para situarnos dónde estamos trabajando nosotros. Bueno, ustedes obviamente conocen, el Uruguay es un país muy chiquito, ahí entre ustedes y Brasil, con 3,5 millones de habitantes, la gran mayoría que están en Montevideo, que es donde se encuentra el hospital pediátrico de referencia, que es donde trabajamos y donde funciona el centro que atiende a la mayoría de los niños y adolescentes hasta los 18 años, con patología hemato-oncológica de nuestro país, que es el Centro Hospitalario Pediatra Rosell, donde trabajamos, que tiene una parte que es el Hospital de la Mujer y otra parte que es el Hospital Pediátrico, donde funciona el servicio de hemato-oncología, que está organizado por la Fundación Pérez Escremini. El hospital funciona dentro de lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud en el Uruguay, en el cual desde el año 2008 bueno, existe este sistema por el cual todas las personas que se encuentran activas laboralmente tienen derecho para ellos y para sus hijos menores de 18 años de asistencia en el lugar que sea de su elección, siendo el Hospital Pediatra Rosell es el hospital de referencia pediátrico del sector público. Este es el hospital pediátrico. Rápidamente solo le iba a decir que lo que les decía, es el centro de referencia en la formación de recursos humanos para la especialidad, todas las especialidades de pediatría, específicamente el hospital pediátrico, que asiste a los menores de 15 años, usuarios como ya les dije, del sector público de la salud. Cuenta con 160 unidades, de las cuales 25 son nuestro servicio de hemato-oncología, y dentro de este servicio es que se encuentra la unidad de trasplante de médula ósea pediátrico, que es el único centro pediátrico que hay en el Uruguay, para todos los usuarios de todas las instituciones. Y tiene todas las especialidades y todos los apoyos de todos los otros servicios y especialidades dentro de la pediatría. Este es nuestro servicio de internación, ya les conté, no voy a ahondar mucho por temas de tiempo, solamente recalcar que nosotros asistimos a alrededor de 120 casos nuevos por año, con un promedio de 500 ingresos por año en la unidad, y aproximadamente un promedio de 10 a 15 trasplantes de médula ósea por año. Y bueno, contamos con, desde los médicos especiales, obviamente un equipo multidisciplinario, como ya mencionaron también las compañeras en sus propios hospitales, dentro de los que se encuentran los especialistas en hemato-oncología, laboratorio, tenemos citometría de flujo, biología molecular, tenemos endocrinólogo, tenemos la ginecóloga que trabaja con nosotros, y después les vamos a mencionar un poco lo que es la policlínica de seguimiento y la policlínica endocrinológica. Esto solamente para situarnos en los números en nuestro país. Esto es, vemos ahí a la derecha, la incidencia de enfermedad oncológica en niños hasta los 15 años. En Uruguay es de 12,8 por 100.000, que es una mortalidad de 2,8 por 100.000, que es comparable a la que es reportada en países desarrollados, muy similar, con una sobrevida neta a 5 años de 80%, 79,6%, que esa es para menores de 15 años. Si llevamos al grupo entre 15 y 29 años, que serían los adolescentes y adultos jóvenes, la incidencia obviamente que es mayor, 37 por 100.000, con una mortalidad también un poco mayor, que bueno, no vamos a andar en esto, pero sabemos cuáles son los motivos. Una cosa a destacar es que nuestro servicio, que está dentro de un hospital pediátrico que asiste a niños menores de 15 años, hay un convenio, o un acuerdo, mediante el cual al día de hoy se asisten en realidad para patologías hemato-oncológicas hasta los 18 años. Y bueno, y en algunas ocasiones, esto ya es fuera del acuerdo formal, también pacientes mayores de 18 años hasta los 21 o 22 años. Esto está inserto en lo que es la implementación o desarrollo de un programa de asistencia a adolescentes y adultos jóvenes en el cual nos encontramos trabajando. Y ahora le voy a dar la palabra a Dana, que Dana es, yo te voy pasando, Dana, vos me decís. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas, muchas gracias por invitarnos. Yo me llamo Dana, ginecóloga, trabajo en conjunto con Fabiana y con el grupo de personas que trabajan en la Fundación Pérez Escremini para brindar asesoramiento reproductivo a todos los pacientes con diagnóstico de alguna enfermedad hemato-oncológica. Nosotros, me parecía que estaba bueno como transmitir, y yo no sabía que era la única ginecóloga que iba a hablar, transmitir el concepto de cuál es el
el alcance de la oncofertilidad, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, es hacer una estrategia de preservación y listo. Y tiene como mucho más alcance. La idea es que todo paciente diagnosticado reciba asesoramiento, incluso en la edad pediátrica. Asesoramos y les explicamos a los papás el posible impacto de los tratamientos. Como ustedes saben, las guías científicas internacionales, sobre todo la guía de la Sociedad Europea de Oncología Médica, que se publicó en el año 2020, establecen que todo paciente que tenga un potencial riesgo gonadotóxico debe ser asesorado. Entonces, si bien por supuesto que cuando los asesoramos hablamos de bajo riesgo, riesgo moderado o alto o desconocido, sabemos que el riesgo nunca es cero. Entonces el asesoramiento lo brindamos a todos los pacientes y dependiendo de la edad, obviamente las palabras, los términos que usamos y con quién hablamos. Entonces, inicialmente cuando se hace un diagnóstico se deriva para el asesoramiento, ahí hacemos la evaluación acorde a la edad de la paciente o del paciente, y ahí hablamos de las diferentes estrategias de preservación de fertilidad disponibles en nuestro medio, y también hablamos de las no disponibles. Cuando hablábamos recién de las estrategias experimentales, también las mencionamos, y las que no tenemos disponibles las mencionamos para que ellos sepan que existen, y bueno, qué es lo que nosotros podemos ofrecer. Y luego también hacemos, dentro de la consulta de asesoramiento, dejamos un espacio que para nosotros es muy importante sobre anticoncepción. No creo que sea sorpresa para ninguno de ustedes saber que muchas pacientes, cuando nos centramos mucho en el riesgo de infertilidad posterior, pueden embarazarse durante el tratamiento, por no quedar claro el concepto de que no es una certeza la esterilidad posterior. Y después vemos a los pacientes también, cuando planifican un embarazo, para trabajar en conjunto con los oncólogos sobre la oportunidad del embarazo y demás. Pasa, Fabi, nomás. Nosotros tenemos una ley de reproducción asistida en nuestro país desde el año que se promulgó en el año 2013, se reglamentó en el año 2014. Es una ley que es muy importante, que brindó la posibilidad de tener a su familia a muchísimos uruguayos. Pasá, Fabi, nomás, me parece que... es una ley que tiene una particularidad, que es con un sistema de copagos. O sea que las personas que pueden acceder pagan lo que pueden, o sea, dependiendo de sus ingresos, ¿no? Eso es una ley más equitativa que igualitaria. Los que tienen más dinero pagan más, y los que no tienen casi dinero no pagan nada, y pueden acceder a técnicas de fecundación in vitro por todas las personas que tengan diagnóstico de esterilidad. Entonces, cuando se promulgó esta ley, que es muy buena, es muy importante, y de nuevo ha ayudado a muchísima gente, quedó algo un poco raro, muchas cosas quedaron un poco raras, pero la ley menciona en el primer artículo la preservación de gametos, tanto de ovocitos como de espermatozoides, pero en ningún momento establece quién lo financia. Entonces, hasta hace muy poco, nosotros teníamos una paciente que era candidata a preservación de gametos por causa oncológica, y no teníamos cobertura. Y eso generó muchos problemas, como también les debe generar a ustedes, a la hora de, bueno, asesoramos a nuestros pacientes, porque todo el mundo merece ser informado, pero no les podemos ofrecer cómo financiar la preservación de gametos. Pasá, Fabi, nomás. Entonces nos enfrentamos para empezar a implementar la oncofertilidad en nuestro país y en la institución donde trabajamos a muchos desafíos y barreras para poder trabajar y poder brindarles a nuestros pacientes las posibilidades, ¿no? Sabemos la teoría de cuáles son las estrategias de preservación que están disponibles, cómo se beneficiarían, pero cómo hacemos para que ellos accedan. Entonces las barreras más importantes a las cuales nos enfrentamos era la desinformación, ¿no? Por ejemplo, esta actividad es muy importante. Hace unos años era impensable que alguien se iba a sentar a pensar en el futuro reproductivo de los pacientes con una enfermedad oncológica, ¿no? Nos centrábamos en que se cure, en que se salve, en que viva el resto de su vida, pero ahora nos centramos mucho más en cómo viven y en la calidad de vida de los sobrevivientes. Y luego teníamos, como decíamos recién, la barrera económica, o sea, sabemos que los pacientes pueden proteger su fertilidad, pero ¿cómo hacemos para que accedan? Pasá, Fabi, nomás. Entonces, con respecto a la desinformación en el personal de salud, empezamos a generar instancias, instancias de formación, ¿no? de difundir lo que estábamos haciendo, de difundir la seguridad y los tratamientos de preservación para los pacientes oncológicos, que todos los médicos, el personal de salud, enfermería, sepa que todos los pacientes vienen asesorados. Entonces cuando el médico se olvida, la enfermera se lo recuerda, y va como de a poco. Fabi les podrá contar cómo ha sido entrando en la cabeza de los médicos y del personal de salud la importancia de que todos los pacientes sean asesorados. Y luego la barrera económica
en un momento empezamos como, bueno, era muy difícil asesorar a los pacientes y tener que hablarles de dinero. Como decía Fabi, nosotros trabajamos en un hospital público donde la gente tiene habitualmente muy pocos recursos económicos. Entonces, pásala nomás. Si nos planteamos la posibilidad, dijimos, bueno, ok, la preservación de fertilidad debería ser parte del tratamiento oncológico, ¿no? Si nosotros, bueno, no sé, a los pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama en nuestro país, se les financia la peluca, se les financian las prótesis mamarias, bueno, ¿por qué no se les puede financiar la protección de su fertilidad? Entonces decidimos recurrir a una estrategia que nosotros la usamos bastante para los medicamentos de alto costo, que es solicitar un recurso de amparo. Quiere decir, ok, hay personas que tienen dinero y pueden pagar por proteger su fertilidad, y hay personas que no tienen dinero y por lo tanto no pueden acceder a esta prestación que está disponible en nuestro país solo para las personas que pueden pagarlo. Entonces decidimos ir con una paciente a un recurso de amparo y ese recurso se ganó. Por lo tanto, que se judicializó el caso y un juez obligó al Estado a financiar un tratamiento de preservación de fertilidad a una mujer con cáncer. Pasa, Fabi, nomás. Luego de esto fueron aproximadamente 12 pacientes que se beneficiaron de esta estrategia, que tampoco fue fácil porque da un montón de trabajo pedir un recurso de amparo, hay que ir a un juzgado, hay que declarar, los pacientes se exponen. Pero bueno, como pueden ver, estos son los datos de un único centro. Nosotros tenemos 3 centros en Uruguay que hacen técnicas de reproducción asistida, y cómo desde que se empezaron a pedir los recursos de amparo aumentó exponencialmente el uso de esta estrategia. Por lo tanto, la barrera económica estaba siendo muy importante. Pasa, Fabi, nomás. Luego se planteó la posibilidad de tener una policlínica de asesoramiento en oncofertilidad en el hospital público en el que nosotros trabajamos, en el Pereira de Rosell, que a su vez brinda la posibilidad de que todos los pacientes de salud pública del país puedan acceder a la policlínica. Por lo tanto, esto generó en el personal de salud una cierta como obligatoriedad a derivar a los pacientes, ¿no? Sabemos que hay una policlínica que funciona, que está disponible para asesorar a todos los pacientes con diagnósticos de enfermedades oncológicas en nuestro país, siendo niños, adolescentes o adultos jóvenes. Pasa, Fabi, nomás. Y bueno, en el año 2022, el año pasado, en julio, y va a ser un año ahora, se promulgó una ley de artículo único que modificó la ley de reproducción asistida en nuestro país, que establece que el Fondo Nacional de Recursos, que es un agente financiador nacional que tenemos acá, va a financiar los tratamientos de preservación de gametos, de ovocitos o espermatozoides, a todo paciente post-pubertad que se tenga que someter a un tratamiento oncológico. Por lo tanto, esto nos cambió todo, nos cambió a nosotros, el personal de salud, y por supuesto que a los pacientes, de que hoy a todo paciente que se diagnostica una enfermedad oncológica, siendo adolescente o adulto joven, puede acceder a las estrategias de preservación de fertilidad con cobertura económica total. Esta ley no funciona con copagos, la cobertura es del 100% y funciona muy bien y muy rápido. Nosotros, cuando el paciente se diagnostica, se deriva, se asesora, y si lo quiere hacer, se hace la solicitud y se aprueba en las primeras 24 horas, y en las primeras 24 horas el paciente puede empezar a guardar gametos. ¿Pasa, Fabi, nomás? Después, con un grupo de personas con las que también trabajamos en otras áreas, pero también hay un capítulo específico del pacientes hemato-oncológicos, publicamos un libro que generó que haya, bueno, literatura científica nacional que habla sobre este tema. Luego se publicó la normativa del Fondo Nacional de Recursos, que esto quiere decir que se establecen como los criterios de inclusión para que todos los pacientes puedan acceder, y el hecho de que haya una normativa también impulsa a que todos los pacientes tengan que recibir la información. ¿Sí, Fabi, nomás? Luego la Cátedra de Oncología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, que hace pauta los tratamientos de enfermedades oncológicas todos los años. El año pasado pautó por primera vez la oncofertilidad, o por lo tanto todos los oncólogos del país tienen que basarse en estas pautas de tratamientos de oncología médica, y por lo tanto el hecho de haber incluido la oncofertilidad implica también como una responsabilidad ética de que todos los pacientes sean asesorados y derivados para la preservación. Pasa, Fabi.
Bueno, se están haciendo continuamente de cursos de educación médica continua con el objetivo de mejorar derivaciones, pasa nomás, y que todos los pacientes puedan acceder a este recurso. La idea es lograr que, bueno, justamente que todos los pacientes sean derivados y generar lo que es una unidad oncofertilidad nacional. O sea que no son tantos pacientes. En nuestro país el 6% de la población se diagnostica de enfermedades oncológicas, o sea, del total de las enfermedades oncológicas que se diagnostican en nuestro país, el 6% se da en personas menores de 40 años. Por lo tanto, creemos que lo más importante es poder centralizar a dónde son derivados los pacientes para que todo sea más rápido, ¿no? Bueno, como ya dije, la cobertura es total, no tiene ningún copago. Siempre tiene que ser antes del inicio de los tratamientos oncológicos. Me gustaría hacer algunos comentarios de cosas que se mencionaron recién que me parece que están buenos para intercambiar. El asesoramiento que se brinda es en todo el país, y los pacientes están en el interior del país, por lo tanto están un poco más lejos, los asesoramos igual, a veces por videollamada para no complicarlos. La preservación de gametos se hace en centros privados, son lo que se llaman IMAES, son financiadas todas por el Fondo Nacional de Recursos, y los requisitos son muy pocos, son el informe médico del oncólogo tratante y del especialista en reproducción, y luego documentos del paciente. Es muy sencillo y muy rápido. Pasa nomás. Bueno, este es como el protocolo de acción: derivar a todos los pacientes menores de 40 años en forma oportuna durante la planificación del tratamiento, sin importar el tipo de enfermedad, el pronóstico o el estadio de la misma. No importa tampoco el estado civil de los pacientes, no importa si tienen hijos o no tienen hijos, no podemos dejar de derivar a pacientes porque ya tienen un hijo. Los pacientes tienen que tener el derecho a tener los hijos que quieran tener. Una cosa importante también respecto al si tienen pareja o no, nosotros tratamos de no hacer nunca preservación de embriones, si bien fue la primera estrategia que se estandarizó desde el punto de vista de la criobiología. Nosotros tratamos de que los pacientes no tengan su fertilidad supeditada a una relación de pareja, sabiendo todas las cosas que pueden pasar. Por lo tanto, no incentivamos casi nunca preservar embriones. Lo hacemos, por supuesto que les decimos que es algo que está disponible, que las tasas de descongelación pueden ser mínimamente mejores en caso de embriones, pero ya no, la diferencia no es significativa. En los únicos casos que a veces lo hacemos todavía son pacientes que son más grandes, mujeres o varones que son grandes, que ya tienen una familia, tienen pareja, tienen hijos con esa persona y que manifiestan que quieren hacerlo. Pero si no, no lo hacemos, y de ninguna manera lo hacemos en población adolescente. Es muy importante, los adolescentes muchas veces cuando se les ofrece el asesoramiento manifiestan que no tienen interés, que no quieren tener hijos, que ya lo tienen definido, y bueno, ahí tratamos como de incentivarlos un poco que por lo menos reciban el asesoramiento, porque bueno, sabemos que son adolescentes, que tienen muchos años por delante para cambiar de opinión, y también en esta población hacemos mucho énfasis en anticoncepción. ¿Pasa, Fabi, nomás? Esta es como la tríada de trabajo nuestra, ¿no? Siempre a todo paciente, siempre derivar, discutir. El oncólogo tratante muy por encima, no tiene por qué el oncólogo estar como explicando los detalles de las técnicas de preservación. El riesgo de infertilidad posterior, derivar al especialista y después documentar que se tuvo la discusión, que se derivó el paciente y la decisión que en definitiva el paciente tomó, tanto de recibir el asesoramiento o no, o de recurrir a una estrategia de preservación. ¿Pasa, Fabi? Con respecto a la preservación de tejido ovárico, nosotros tenemos un programa abierto en nuestro país para preservación de tejido ovárico con una técnica de congelación lenta, que es lo que se hace en muchos centros, y la mayoría de los nacimientos reportados por esta técnica han sido así, con técnicas de preservación lenta, pero igualmente internacionalmente nos estamos moviendo hacia la vitrificación de tejido ovárico, que es la misma estrategia de criopreservación que se utiliza en los ovocitos y los embriones. Entonces nosotros tenemos un proyecto de investigación básica financiado por un agente financiador nacional, en el que estamos estandarizando una técnica de criopreservación mediante vitrificación de tejido ovárico, para luego poder ofrecerlo a la población, a las niñas sobre todo. Esto, bueno, son imágenes de los experimentos que realizamos. Hace poco trajimos una persona justamente de Argentina para que nos enseñe a vitrificar con kits comerciales que se usan en muchos centros de reproducción asistida de Argentina y de otros países. Pasa nomás. Y bueno, esto nos parece súper importante mencionarlo, es nuestro equipo de trabajo de la Policlínica de Seguimiento de la Fundación Pérez Scremini. La Policlínica de Seguimiento tiene como objetivo hacer, valga la redundancia, el seguimiento de todos los pacientes que se trataron en la fundación,
y hacer los controles de posibles efectos secundarios de los tratamientos. Entonces somos un equipo que está integrado por 2 endocrinólogos, que son Mariana Pintado y Germán Peirano. De hemato-oncología están soy Fabián Rossini, y luego tenemos un equipo de psico-neuro-inmunoendocrinología que hace el abordaje psicológico de estos pacientes. Trabajamos muy bien porque, bueno, somos muy amigos y tenemos como el mismo objetivo de ese, ¿no? De proteger la calidad de vida de los sobrevivientes. Ahí también hacemos el seguimiento de la inducción puberal de muchos pacientes que por haber sido trasplantados en edad pediátrica hay que ayudarlos con el desarrollo puberal, y también vemos muchas veces efectos adversos de los tratamientos vinculados a insuficiencias ováricas prematuras, hacemos seguimiento con antimuleriana, y bueno, y aprendemos mucho y también vemos cosas que quizás hoy haríamos diferente, ¿no? De pacientes que no fueron asesorados oportunamente o que no pudieron recurrir a estrategias de preservación, y bueno, y vemos las cosas que son importantes para cambiar. Creo que ya está, ¿no? Simplemente un comentario respecto a, como decían recién cuando presentaron, de los tumores hormonosensibles. Me parece como una oportunidad para remarcarlo. No es más una contraindicación la preservación de ovocitos en tumores hormonosensibles. Hoy en las pacientes con cáncer de mama, con receptores hormonales positivos, y en las pacientes con cáncer de endometrio que eventualmente quieren preservar, estimulamos en conjunto con una medicación que se llama letrozol, que disminuye los niveles de estrógenos séricos, y es una medicación que es segura. Entonces, hoy las pacientes con enfermedades hormonosensibles pueden perfectamente recurrir a estrategias de preservación de ovocitos, y hay bastante evidencia respecto a eso. Bueno, eso. Joder. Bárbaro. Muchas gracias por las presentaciones, muy interesantes, la verdad que sí. Si me permiten, quiero empezar a hacer, tengo 2 preguntas. La primera, en general, para cualquiera de ustedes que quiera responder, es ¿cuánto es el tiempo que se permite la preservación de las gametas? Porque la realidad es esto que mencionaba justo Dana, la mayoría son pacientes chicos que pueden estar 10, 15 años, 20, tal vez no quieran hasta ese momento ser padres. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que se pueden preservar? ¿Hay un tiempo? Está buenísima la pregunta. En realidad, el tiempo es ilimitado. Hace poco nacieron unos niños que se publicó en una revista de embriones criopreservados hacía 35 años. O sea, el tiempo es ilimitado y quedan criopreservados en nitrógeno líquido a menos 196 grados, y eso detiene los procesos biológicos de los gametos y de los embriones, así que es una estrategia segura. Acá, con la ley, el Fondo Nacional de Recursos financia la preservación por 10 años, que es un montón. Esa era mi otra pregunta, si financiaban y por... Sí, okay. Se financia el almacenamiento, porque esto, por supuesto que el proceso de criopreservación tiene un costo, pero el almacenamiento también tiene un costo, claro. Y las sesiones por 10 años con costo cero. Es 10 años en un paciente que tiene 16, capaz que incluso nos quedamos cortos, ¿no? Hoy la maternidad y la paternidad claro. es complicada, pero bueno, es una gran ayuda. Y bueno, después veremos cómo seguimos, pero ojalá esas personas luego puedan financiarse ellos el almacenamiento. ¿Y es un valor accesible después, para que eventualmente para que se lo puedan pagar en general? En el caso de los varones sí, yo creo que son como unos $300 por año. En el caso de las mujeres no estoy segura cuánto es, pero seguro es más. Y bueno, accesible. ¿Eso por qué? ¿Por qué es más en las mujeres? ¿Por algo en particular? Bueno, en realidad siempre quedó como muy vinculado de los costos del tratamiento. En realidad el almacenamiento no debería tener una diferencia de costos porque van todos a tanques de claro. Pero sí que sé que el costo es mayor. Habitualmente, ya te digo, va como vinculado a que el costo de la preservación de gametos es mucho más. Es mayor en la mujer. Pero bueno, ya te digo, hoy como que estamos muy relajados respecto a que la cobertura es por 10 años. La verdad que no podemos trabajar mucho más cómodos sin que circule. Seguro. Sí. Excelente, la verdad. Muy interesante. Gracias. En el chat no hay preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a alguna de las presentadoras, de las chicas. Yo quiero preguntarle a Karina, sé que la ley de creación del banco de
ovocitos en Argentina, la estimulosa PREF, que es la Sociedad de Preservación de Fertilidad que hay. Querían saber qué pasa con nuestra ley en Argentina. Si tenés idea. Ahí voy. Sí, en realidad No se te la ley de... Ahora sí. Bien, la ley, nosotros tenemos en Argentina una ley que es del Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida, que es la ley 26.862, que también es del 2013. Este es el marco legal. El tema es que no se cumple la ley. Inclusive esa ley protege a menores de 18 años, pero no se estaría cumpliendo eso. Y en cuanto a SAPREF, lo que está promoviendo es, ayudando con esto, pero nosotros tenemos una ley nacional y provincial, que ya les digo, la ley 26.862, pero no se está cumpliendo. O sea, que también es muy parecida, por lo que estaba leyendo, es muy parecida a la que están mencionando las compañeras. ¿Pero no se cumple por una cuestión de desconocimiento o por qué es que no se cumple? Sí, por desconocimiento y además muchas veces no contamos con el tiempo. Podríamos pedir por ahí hacer un recurso de amparo, pero no tenemos el tiempo, sobre todo quizás se puede, en muchas de las técnicas tenemos esa posibilidad previa a la quimioterapia y no podemos retrasar el tratamiento. Recuerden que se los ofrecemos más que nada a las pacientes que tengan alto riesgo o un riesgo moderado en cuanto a la gonotoxicidad, y eso también tiene que ver con la gonotoxicidad. Cuanto más agresivo es porque más agresivo es la patología. Entonces no nos da mucho tiempo para esperar a pedir un recurso de amparo, es como todo muy lento. La ley Pero está. en teoría, ¿por qué habría que pedir un recurso de amparo si está la ley? Y es porque no se cumple, no sé, porque en los hospitales, nosotros estamos en un hospital público y cada vez que, si nosotros todas esas preservaciones que hicimos, que se hicieron, fueron por donaciones de los centros, tanto para para congelar el tejido o la muestra de semen, y tanto para el congelamiento como para el almacenamiento. Si no, no se hubiese podido hacer, salvo el último paciente varón, que además nos ayudó una de las fundaciones, de la Fundación Flexer, que nos ayudó con los financieros. Si no, no se hubiese podido hacer. O sea, al hacer el hospital público, nosotros no tenemos esta posibilidad. Si bien la ley está, por eso les decía que no se cumple, no es que no está la ley. Y acá soy una atrevida, pero como hablo pila con argentinos y creo que una cosa que les pasa, que es terrible, es que los centros de reproducción asistida no les pagan. Entonces no los hacen porque, o sea, no se cumple porque no en realidad no se financian los tratamientos. Es una mentira. O sea, la ley está, deberían, pero es un tema económico, ¿no? No está el dinero para los tratamientos. Es re triste que tienen. Sí. O sea, igual les quería contar una cosa que fue, o sea, en honor al tiempo, fue muy rápido. De la primer paciente que tuvimos, se trataba de una paciente con diagnóstico de leucemia y después se hizo una mielodisplasia, tenía requerimiento de trasplante de médula ósea como plan terapéutico. Esta paciente en varios de los centros, que es con la que primero empezamos y así surgió, necesitaba recibir plaquetas irradiadas porque estaba plaquetopénica y necesitaba recibir plaquetas irradiadas previo al trasplante, durante la toma de muestra. Y ninguno de los centros a los que les preguntamos estaban capacitados, tenían el lugar para hacer esto. Y es así como empezamos. En realidad fue porque no nos salían las cosas. Porque si no, esta paciente no podíamos saber, ya tenía que empezar el tratamiento y no teníamos forma de hacerlo, no había lugar en donde lo podían hacer. Y esta paciente sí tenía obra social. Y te hago una pregunta que acá en el chat está Verónica Alejandra Díaz, está haciendo una pregunta sobre el recurso de amparo, es ¿quién lo abonaba? Pregunta. Legales del hospital, ¿quién abona el recurso de amparo? ¿Quién lo paga? ¿O todo ese trámite?
No, eso se puede hacer el recurso. No, se puede hacer un recurso de amparo sin que, no, pues de hecho se puede hacer, sí, no tuvimos, no fue Sí, el esa la recurso de amparo limitación. es y no se Claro, paga. claro, claro, Ok, no se paga si vos podés no hay pagarlo, o sea, tiempo, podés buscar un abogado pago o no. claro. El tema es que no ok, hay tiempo. ok. Después Paloma Amarillo pregunta, ¿cómo implementaron la articulación de asesoramiento previo a iniciar el tratamiento con quimioterapia al debut de los pacientes? Esto puede responder Si le querés contestar vos, cualquiera de las 4. Estás muteada, Fabiana. Como quieran, Perdón, en no, realidad que lo que no le puedo nosotros responder hicimos... porque yo trabajo con ella todos los días y yo sé por dónde viene. Porque nosotros lo que más nos cuesta como oncólogos, en realidad, muchas veces es nosotros tenemos apuro por empezar el tratamiento, muchas veces. sí. Sobre todo en leucemias, enfermedades que son, ¿no? Entonces, a veces tenemos esa cosa que lo hemos aceitado mucho, pero que hay que tenerlo, capaz que nos sirve la experiencia de ustedes, a ver cómo hacer como esa protocolización, porque bueno, con Dana y con Paloma, estos compañeros que no vemos todos los días, a veces lo que nos pasa es eso, que nos cuesta eso de, bueno, hay que hacerlo así como firman consentimiento y como le decís el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Nosotros lo hacemos al debut. Cuando les damos el diagnóstico, les decimos en ese mismo momento que vamos a contactar, o sea, que una de las posibilidades es la pérdida de la fertilidad con el tratamiento y que va a empezar o sea, les contamos esta posibilidad, se quedan trabajando después los psicólogos un poquito más, pero ahí inmediatamente interviene todo el equipo de preservación. Nosotros los oncólogos hacemos esta introducción de avisar que es uno de los efectos adversos, que esto podemos prevenirlo de alguna manera, y ahí ya con el debut se los informamos. Muchos nos dicen que no de entrada, esto que decías, Dana, esto de muchos de entrada, los mismos papás te miran con una cara, si son pacientes más chicos, con una cara como de pánico, como diciendo, ¿qué me importa lo que me estás hablando de la fertilidad cuando en realidad me estás diciendo que mi hijo corre riesgo de vida? Pero después los psicólogos se quedan conversando un poquito más y interviene igual el equipo, por más que el paciente diga que no, se les explica todas las técnicas, se les explica todas las posibilidades, pero el día que se le da el diagnóstico es el día que se les habla de la preservación de la fertilidad. Bárbaro. Bueno. No, igual, si hubiese tiempo, igual las psicólogas igual está re bien, o sea, es como dice Merce, pero también vamos evaluando también, los psicólogos nos dan mucho esto, cómo está el paciente, si puede, cómo asimiló todo esto, no es que se implementa enseguida la técnica, tenemos claramente unas semanas y esto, como para que también... no caerle con que tome esta decisión después del diagnóstico, pero sí es verdad que se le informa. Muchas veces, por más que se lo informemos, están como están atormentados y no te entienden lo que les estás diciendo, pero sí le damos un tiempito y siempre es acompañado tanto el diagnóstico oncológico como cuando le vamos a dar las posibles técnicas, está acompañado, está el psicólogo presente. Y generalmente, y si es una persona que ya sea la psicóloga o Merce o alguno de los oncólogos o a veces nos toca a nosotros, siempre es una sola persona para no confundirlo, porque somos muchos y si no también se confunde más y o sea, crearle más confusión al paciente y a la familia. Algo importante, perdón, que quería decir, es que a veces, no sé si les pasa a ustedes, Fabiana, empezamos el tratamiento y se logra logra juntar la muestra por ahí después del primer ciclo. La dosis total de sed no es altísima después del primer ciclo, entonces a veces pasa que viene un paciente muy comprometido, uno les larga una citoreducción o les larga un bloque de quimioterapia ya con diagnóstico y no se pudo implementar. La preservación se hace a veces después del primer bloque. Digo porque esto en la bibliografía no está escrito en ningún lado y no es que largar el primer bloque de quimio te inhabilita a poder preservar la fertilidad posterior. Digo porque me nos puede pasar. Consiguió el abogado, qué sé yo, demoraste un tiempo y que bueno, ya se perdió la oportunidad, no. Nosotros nos ha pasado con pacientes de preservarlos después de 1 o 2 bloques de quimioterapia, porque fue lo que logramos instrumentar. Sí, nosotros en las clínicas a veces es lo mismo. A nosotros nos pasa también que lo tenemos que largar después del primer ciclo. Porque no llega. No, respecto a eso me parece re importante conversarlo.
ustedes justo tratan una población de mucha urgencia. Es así, por ejemplo, las leucemias, o sea, la preservación de ovocitos necesitamos 2 semanas. 2 semanas. A veces 2 días menos, pero nunca menos de 11 días. Eso es una certeza. Entonces, empezamos a estimular a las pacientes en el momento que las captamos, no esperamos en los primeros días del ciclo, pero es imposible que sean menos de 2 semanas. Si ustedes no tienen ese tiempo en una leucemia. Entonces, en el caso de mujeres, esas son las pacientes candidatas a preservación de tejido ovárico, que además la preservación de tejido ovárico sí se puede realizar, y eso hay bibliografía que lo avala, en pacientes que ya empezaron la quimioterapia. La preservación de ovocitos y de semen, idealmente no. Y eso es por los daños en la doble cadena de ADN. O sea, son pacientes. Nosotros específicamente lo estamos haciendo en pacientes en varones, que ya empezaron la quimioterapia, no fueron asesorados oportunamente o no pudieron hacerlo. Muchas veces los pacientes quieren hacerlo, van a producir una muestra, no pueden, ¿no? Por diferentes motivos. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es, si el paciente fracasó la primera línea o requiere trasplante y va a pasar es un paciente candidato a trasplante y recibió ciclos de quimioterapia recientemente, lo hacemos, porque el riesgo gonadotóxico del tratamiento que va a recibir es muy alto y nos parece que algo hay que ofrecerle, pero le aclaramos al paciente que eso es absolutamente experimental y que en el caso de que necesite en algún momento utilizar esas muestras, son pacientes que tienen que realizar estudios genéticos preimplantatorios. Por lo tanto, tenemos que tratar de evitar o brindarles alguna posibilidad. Además tienen que saber que esas muestras pueden no funcionar, que pueden tener un fracaso de fertilización en el momento que las vayan a utilizar, y tenemos que ser claros con eso. O sea, ¿es una posibilidad hacer preservación en pacientes que ya recibieron recientemente quimioterapia? Sí, pero no es seguro. Y eso los pacientes lo tienen que saber. En el caso de las mujeres, hacemos algo similar. Si son pacientes que, por ejemplo, nos pasa mucho a mujeres más grandes con los linfomas, ¿no? Que reciben ABVD, que el riesgo gonadotóxico es bajo, pero luego recaen y tienen que pasar a un tratamiento de segunda línea o un trasplante, y bueno, y recibieron quimioterapia hace 2 meses. O sea, lo que hay en la literatura científica es que idealmente las pacientes tienen que esperar 6 meses o 1 año del último ciclo para poder preservar. Si lo tenemos que hacer antes por un caso de fuerza mayor, bueno, de nuevo, ustedes tienen que saber que lo que les estamos ofreciendo no es seguro, pero bueno, que es lo único que les podemos ofrecer en ese momento si no podemos recurrir a la preservación de tejido ovárico, ¿no? Claro, eso es lo que nos pasa a nosotros, que al no tener implementada la ley, no tenemos el centro. Entonces, cuando no podemos conseguir el centro que nos guarde la muestra, desgraciadamente no nos queda otra opción que hacerlo de esta forma. Y todo esto se les explica tal cual, como vos decís, que lo ideal es antes. En el esperma no tenemos tanto problema, pero cuando es con el tejido ovárico se nos complica un poco más conseguir el centro. Entonces, desgraciadamente, es la opción que creo que nos pasa a todos en Argentina. ¿Viste? Tenemos que desgraciadamente empezar la quimioterapia y vamos, mientras la empezamos, tramitando el lugar que nos pueda, en forma gratuita, preservar la muestra de pacientes que no tienen obra social. Pero sí, es como vos decís, lo que pasa es que para nosotros nos falta todavía años luz para estar como ustedes. Sí, todo lo que podamos hacer en conjunto para ayudarnos, para nosotros también fue súper difícil. Hoy, lo tengo que decir, funciona súper bien, pero nos costó pila y claro, hay temas que obviamente exceden. Yo creo que hay que ser como, tratar de hacer las cosas lo mejor que podamos con los recursos que tenemos. Entonces, asesorar siempre. Es horrible, ¿no? A veces, cuando empecé a trabajar en la Fundación Pérez Escremini me miraban torcido cuando yo decía, asesoramiento siempre. Si no lo podemos hacer, no se hace, pero les tenemos que explicar, porque creo que es el primer paso. Y después también no subestimar las cosas que pueden hacer los pacientes, ¿no? Las sociedades de pacientes, que muchas veces luchan pila por acceder a las prestaciones. Y bueno, hay que confiar en eso y trabajar mucho en conjunto. Por eso los felicito por esta instancia, porque son súper enriquecedoras y motivan, ¿no? Y la última pregunta, quiero saber si hay alguien de Brasil o de algún otro país de Latinoamérica, ¿qué pasa con la fertilidad de los pacientes oncológicos en cada uno de esos países? ¿Se escucha bien? Sí, se escuchó. ¿Estás preguntando en el chat por si hay alguien, ¿te referís? Sí. En el chat están haciendo una pregunta igual. Sí, le iba a decir, pero ahí está hablando. Ahí justo iba a hablar. Hola, ¿cómo están? Sí. Hola, Mercedes. Un gusto verte. Hola, vos. De Colombia. De Colombia, bueno, parece que soy el único hombre que estoy interesado en el tema. Siempre las
en el tema de los hijos y la maternidad, acá se nota. En Colombia estamos la verdad que para mí todo esto es nuevo y como acaba de decir Dana, es muy motivador ver que poner esto sobre la mesa y tener conciencia de que hay estas alternativas. Nosotros ni siquiera lo planteamos y pensamos que la prioridad es salvar al niño. Pero también ya debemos pensar en este segundo paso de pensar en el futuro y en la calidad de vida de los sobrevivientes, que esto hace que es importante, pero todavía la verdad la felicito porque han dado un primer paso importante. Gracias. Hay otra pregunta en el chat de Vanina Livio que pregunta la utilización de análogos en pacientes prepuberales, ¿qué experiencia tienen? La contesto. Nosotras le indicamos análogo a los pacientes que tienen Tanner 2. Tanner 2 son los grados de maduración y es en cuanto a las pacientes, tiene que ver con las mamas, ¿sí? El primer indicio es el desarrollo mamario y es cuando tiene este estadio, es cuando le indicamos, ¿sí? Aunque no hayan tenido su menarca, pero tienen un estadio de Tanner 2, se le indica análogo. Bárbaro, muy bien. Bueno, la verdad muy interesante, excelente las presentaciones, muy interesante, muchas gracias. Una pregunta, sí. ¿puedo hacer una pregunta? Perdón, sí, voy a aprovechar sí. también a hacer una pregunta a las doctoras de Uruguay. Cuando el paciente, tiene un pronóstico precario, usted, precario, hablo, no sé, un paciente con osteosarcoma metastásico, un paciente con sarcoma de Ewing metastásico de inicio, ¿no? Nadie habla de las recaídas o progresión. ¿Ustedes les ofrecen la preservación de fertilidad? Nosotros, basados en lo que dicen las sociedades científicas internacionales, asesoramos siempre. Si es una paciente que conversamos mucho entre nosotros antes de ver a los pacientes, ¿no? Si es una paciente que sabemos que su pronóstico es muy malo, habitualmente, y sobre todo, bueno, si generara retrasos en el inicio de su tratamiento, que puede cambiar su pronóstico, ni que hablar, habitualmente les decimos, tenemos como una frase que yo hice mi maestría en Estados Unidos, donde hay un centro de oncofertilidad que funciona muy bien, y lo hablábamos pila de esto. Muchas veces les explicamos, o sea, a los pacientes hablar de esto los calma, siempre, ¿no? Porque estamos pensando en su calidad de vida, estamos pensando en que eventualmente puedan vivir, nunca hablamos de curación, o sea, hablamos de cosas que pueden pasar después, ¿no? Que si bien suena feo y a veces es tirar un fardo fuerte respecto a la posible infertilidad, también estamos hablando un poco de la vida, ¿no? Entonces les decimos que estamos pensando en los efectos secundarios de los tratamientos, que pueden pasar algunas cosas que tienen que ver con su fertilidad, que creemos que por cómo está dada la enfermedad ahora y por lo grave de la situación puntual, no es buen momento para ofrecer una estrategia de preservación, pero que igual queremos saber qué piensan ellos, ¿no? La mayoría de los pacientes dicen, y muchas veces les ofrecemos, que es verdad, que no les soltamos la mano, ¿no? A veces no es momento de preservar, pero sí, por supuesto, la ley de nuestro país de reproducción asistida cubre también los tratamientos con gametos donados, ¿no? Entonces también les decimos, bueno, en el caso de que esto pase, hay otras opciones, y vamos a seguir conversando sobre las otras opciones que hay. Hay pacientes, no los adolescentes seguro que no, más grandes, que dicen, yo quiero preservar sea lo que sea. No, o sea, lo quiero hacer, para mí es re importante y no me trato si no preservo. Ok, por supuesto que lo hacemos. Pero si no, tratamos como que con la palabra, ¿no? Decirles que, bueno, que por la situación tan grave de ese momento no es momento de pensar en preservar, pero que lo vamos a seguir conversando después, tanto de una preservación posterior o de recurrir a otros caminos, ¿no? Como los gametos donados. Y ahí tenemos que siempre ir mirando bien cada paciente, no podemos ir con todo, ¿no? Adopción, gametos donados, no, pero vamos como viendo y los vamos llevando, y sobre todo ya decirles que no van a perder contacto con el equipo de oncofertilidad y no les vamos a soltar la mano. Ya, me parece que ya tiene un efecto. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas y se extendió un poquito el encuentro, muy interesante. Muchas gracias a las 4 por haber participado y haber hecho sus presentaciones, y nos despedimos hasta la próxima, ¿sí? Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego, gracias.